Said, bienvenido. Gracias, Ya regresó Luis. Nada más. Bienvenidos. Ya está. Listo. ¿Ya habilitas el micrófono? Ya está habilitado el micrófono. Listo. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a ver enfermedad granulomatosa crónica. Este es un tema de parte del módulo de serie blanca. Como introducción, esta es una inmunodeficiencia primaria y es causada por el deterioro funcional de un complejo enzimático llamado nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, también conocido como enadfosfato, oxidasa. Este se caracteriza por infecciones severas y recurrentes, así como un proceso de hiperinflamación, ahí es con C, perdón, y autoinmunidad. Esta es una enfermedad que se estima una incidencia en Estados Unidos de uno por cada 200.000 nacidos vivos. Es una enfermedad muy rara. Y en Israel también, en la población árabe, se encuentra un poco más común, de 1,5 por cada 100.000. En México todavía se desconoce la incidencia, ya que como es una enfermedad rara, hay muy pocos casos reportados. Para entender esta enfermedad necesitamos entender el complejo NAT-oxidasa. El complejo NAT-oxidasa es parte de la producción de los radicales libres de oxígeno que nos van a ayudar para la respuesta inmunológica o también para la creación de muchos otros radicales como el óxido nítrico que va a tener diferentes funciones en nuestro cuerpo. Nos vamos a centrar principalmente en la función de los radicales libres en los macrófagos y los neutrófilos. En la membrana plasmática de estas células se va a encontrar una parte del complejo NAC-oxidasa que va a ser compuesta por el P22 y el P91. Estos dos van a estar pegadas en la membrana y en cuanto se inicie el proceso de la fagocitosis o la endocitosis, esta se va a meter, se va a hacer la vesícula y el momento de internarse al citoplasma se van a unir otras partes del complejo como es el P47, P67, P40, P47, P47 y P40. Ay, está mejor con el zoom. Y también una proteína que se llama proteína RAC. Todo esto conjugado va a ser el complejo de natoxidasa. Lo que va a hacer es que el NAT reducido le va a quitar dos electrones y esos dos electrones se los va a dar a un oxígeno y va a ser un radical de superoxígeno. Con la superóxido dismutasa o de manera espontánea se va a transformar a peróxido de oxígeno, que una de las funciones principales va a ser un liberador de radicales OH y por medio de la mieloperoxidasa se van a crear el hidróxido de cloro, que este es muy importante para que en la fagocitosis pues se haga la desnaturalización de estos antígenos que fueron endocitados. Asimismo, este complejo va a tener una interacción directa con el inflamosoma, ya que la presencia del RAC y de la glucoproteína 91 va a ser un inhibidor de la inflamación. Cuando hay un error en todo este proceso, va a haber mucha liberación de interleucina 1, de factor de necrosis tumoral alfa, como pidiéndole al cuerpo que fagocite. Y como no está funcionando este complejo, pues él va a estar exigiendo más hacia la inflamación y se va a producir este estado de hiperinflamación. En los neutrófilos es muy importante esto porque la producción de estos radicales libres nos va a ayudar a hacer la netosis, que va a ser la exposición de estas hebras de neonucleótidos hacia el exterior para hacer una red que va a atrapar a los patógenos. Sin embargo, al no haber la producción de estos radicales libres, al estar bloqueado, no se va a producir la netosis y esto va a provocar un proceso de inmunodeficiencia. Asimismo, todos estos procesos, estas mutaciones que se van a producir en la natoxidasa, su severidad va a depender de qué tanto se expresa este complejo proteico, ya que como se hereda por alelos, la expresión de cada una de las personas va a ser totalmente diferente y la severidad de la enfermedad va a ser de qué tanto se está expresando esta natoxidasa, ya que va a haber cierta función residual aún así en los pacientes.
Esta es una enfermedad hereditaria y puede ser ligada al X, que va a tener esta una prevalencia del 65 al 70% y otra va a ser de manera autosómica recesiva. Y esta va a ser más común en las zonas de consanguinidad, como por ejemplo en Palestina y en la India. Aquí, pues la única que es ligada al X es la mutación de la glicoproteína 91, que va a tener la mayor frecuencia del 65%, de ahí el P22, P47, P67, P40, que van a ser autosómicas recesivas y van a ser más raras. Asimismo, aquí hay una proteína chaperona que se llama Eros. Esta proteína chaperona sirve para mantener la estabilidad del complejo P22P91. Si se detecta una mutación en esta proteína chaperona Eros, también va a haber se va a presentar la enfermedad granulomatosa, ya que no van a estar estas enzimas presentes para hacer el complejo. El cuadro clínico se expresa por infecciones recurrentes por diferentes agentes etiológicos, los cuales pueden ser bacterias, hongos o micobacterias. La presentación más común es por neumonías severas recurrentes. Asimismo, como su nombre lo define como una enfermedad granulomatosa, va a haber granulomas. Y los granulomas van a tener diferentes presentaciones clínicas de acuerdo a donde éste se presente, ya que pueden causar síntomas de obstrucción. Si se encuentra en vía aérea, pues va a causar dificultad respiratoria. Pueden encontrarse en uretra y puede causar de retención urinaria o pueden estar presentes en otros y su efecto va a ser de masa. Asimismo, es muy común las afectaciones cutáneas y el involucro pulmonar y hepático por medio de abscesos. Inclusive un paciente que se le identificó un absceso, ya sea bacteriano, más común por estafilococos, es indispensable hacer la indagación sobre esta enfermedad y descartarlas. Puede presentarse con adenitis, de infecciones en otras partes, como sepsis cutáneos o subcutáneos, impétigo, puede haber fiebre recurrente y pues ahorita en el diagnóstico vamos a ver cuándo sospechar de esta enfermedad. Los organismos que más se presentan en esta patología son infecciones por Staphylococcus aureus, Burkholderia, nocardia, Pseudomonas y Salmonella, por hongos como por Aspergillus, también por micobacterias, como es la tuberculosis, inclusive una infección por nocardia o por Salmonella o por Aspergillus en un paciente que se creía sano, ya es un criterio para hacer investigaciones para esta enfermedad. En un 6%, en los cortes europeos se identifica un proceso de autoinmunidad, siendo la presentación del lupus discoide la manifestación más común. En la fisiopatología vemos como no se formó este complejo natroxidasa, la expresión de la glicoproteína 91 inhibe la formación del inflamosoma y también esto hace que no se produzca más interleucina 1. Asimismo, al formarse este complejo, va a tener un efecto inhibitorio en la producción de factores de necrosis tumoral alfa, lo que tiene su efecto antiinflamatorio la formación de este complejo. Al perderse este complejo, pues no va a haber esta retroalimentación negativa y va a haber altos niveles de interleucina 1 y de factor de necrosis tumoral alfa, lo que va a haber un proceso de hiperinflamación y tarde o temprano va a despertar un efecto de autoinmunidad en el cuerpo, esta hiperinflamación. Pequeñas porciones pueden presentar enfermedades como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, dermatomiositis o también pueden presentarse con citopenias autoinmunes. Al igual que todas las inmunodeficiencias, pues se debe de hacer una sospecha. Y aquí la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias hace estos criterios y si el paciente cumple con uno, se debe de hacer la investigación para para inmunodeficiencias congénitas y para la enfermedad granulomatosa crónica. Entre ellas están infecciones profundas causadas por bacterias y hongos, en su presentación como abscesos, osteomielitis o linfadenitis en pacientes que se creían sanos,
que presenten neumonías recurrentes, que estén con linfadenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia, que tengan granulomas obstructivos o difusos, que también tengan manifestaciones inflamatorias crónicas, tales como colitis, abscesos hepáticos o formaciones de fístula, una falta de crecimiento o que se conozca ya con un familiar afectado. Si cumple con alguno de estos criterios, la Sociedad Europea recomienda realizar el tamiz para esta enfermedad. Y el diagnóstico se va a hacer de acuerdo a la demostración de la explosión respiratoria y la producción de estos radicales libres de oxígeno. Y esto se va a hacer produciendo, estimulando la producción de estos radicales superóxidos con fluorocromos que van a ser identificados por citometría de flujo. Hay dos pruebas que son las más estudiadas, que es el de nitroazul de tetrasolío y el dihidrorodamida, que es el NBT y el DHR. Y estos se basan en que en vitro se va a poner en contacto con un fluorocromo específico que va a ser identificado por un citómetro de flujo y se va a ver la producción de radicales libres y se van a ver en diferentes poblaciones. Inclusive en el de la DHR, este es muy importante ya que esta prueba nos va a poder identificar también a los portadores, porque como es una parte, y la más común es por ligada al X, se le puede hacer a la mamá y la mamá se le puede ver si es portadora o no de la enfermedad. Este de, este es unas curvas que nos representan el estudio. En la A vemos en la línea punteada cómo son los niveles basales y en la línea discontinua cómo es sin la exposición del fluorocromo. Pasando la exposición, esta curva señala el pico de producción de radicales libres. Entonces, la figura A es una curva de producción normal, donde postexposición hubo una buena producción de estos radicales libres. En la curva B es un paciente afectado, ya que no hubo esta curva tan presenciada en los pacientes, o sea, no hubo una buena de producción de radicales libres. En la curva C es de un paciente que es portadora porque tiene una curva bimodal. Hay cierta población de neutrófilos que sí producen lo que son los radicales libres, que es, yo siempre lo señalo en mi computadora, pero se me olvida que no se vaya, que es esta. Esta es la población que sí produce radicales libres y esta línea continua es la población que no produce los radicales libres. Entonces tiene una curva bimodal y esta es una portadora y este es un paciente que no tiene producción nada de EROS, de radicales libres. Así es como se diagnostican a los pacientes y a los portadores, y el tratamiento se basa en la prevención de enfermedades y se basa en el tratamiento profiláctico. Como estos pacientes son susceptibles a infecciones bacterianas y fúngicas, se les trata con timetoprim con sulfamethoxazol para como profilaxis antibiótica y como profilaxis antifúngica se les trata con intraconazol. Hay estudios que reportan que la profilaxis de antibiótico reduce hasta un 33% la aparición de infecciones recurrentes y la profilaxis antifúngica reduce de manera exponencial la probabilidad de que estos pacientes se infecten con un aspergillus. Asimismo, se han estudiado la profilaxis con interferón gamma mensualmente y se ha visto que esta profilaxis tienen una protección similar a los pacientes que están con antibiótico con profilaxis antibiótico y antifúngico, pero también esta profilaxis de interferón gamma va a proteger al paciente de los procesos de hiperinflamación. Así que en las guías nuevas se recomiendan que los pacientes tengan pues estos tres, una profilaxis antibiótica, antifúngica y de antihiperinflamación, que va a ser el interferón gamma. Asimismo, para las complicaciones inflamatorias se recomienda el tratamiento con corticosteroides. Realmente las guías no mencionan cuál, pero mencionan que si ya se está presentando, los pacientes se pueden ver beneficiados con el uso de estos en las complicaciones ya inflamatorias. El trasplante es el único tratamiento curativo conocido para esta enfermedad. Sin embargo, como
debe ser un trasplante que sea totalmente compatible y que sea de un donador relacionado. Es muy difícil llevarlo a cabo. E inclusive los haploidénticos o los de donadores no relacionados no se recomienda, ya que los efectos adversos del trasplante suelen ser peores que los de la propia enfermedad. Así que se hicieron estos criterios de indicación para los trasplantes y que generalmente es de que estos pacientes ya hayan tenido más de una infección que haya comprometido en su vida, que no responda al tratamiento profiláctico, ya que se ha visto que los pacientes que están con profilaxis pueden llegar hasta la vida adulta sin ninguna complicación, de que tengan una enfermedad refractaria y los protocolos deben de ser un mieloablativo y deben muy leve, ya que no se busca una inmunosupresión tan grande en estos pacientes y debe de ser de un donador relacionado 100% compatible, ya que los haploidénticos o los no relacionados van a causar más problemas que soluciones. Asimismo, se está estudiando la terapia génica. La terapia génica en realidad es como si fuera un trasplante autólogo. Lo que se hace es cultivar las células de los pacientes y se les pasa un vector que va a tener la actividad de la glucoproteína o de la fracción del complejo enzimático faltante. Se va a cultivar esa célula ya modificada y se le va a hacer el trasplante autólogo al paciente. Así el paciente va a empezar a producir sus propias células ya sin la alteración genética. Asimismo, aquí, por ejemplo, en TUNS, en esta tablita, aquí es el tipo de cómo se hace la modificación por nucleótidos para hacer este tratamiento. Sin embargo, estos estudios ya se hicieron en Italia, llevan muy poco tiempo de estos pacientes y antes hubo un problema en el 2000 que se hizo con retrovirus y estos habían hecho una facilidad hacia procesos linfoproliferativos, así que se suspendió el estudio. Y actualmente está con otro tipo de virus, se están estudiando con otros tipos de virus. Y la verdad es que de acuerdo a los artículos, el panorama sí es muy favorable para la producción, ya que con estos nuevos vectores se ha visto que ya no hay esta posibilidad de oncogénesis y se ha visto una buena respuesta y producción de radicales libres en los pacientes. Y pues existen todos estos protocolos que todavía no llegan a Latinoamérica, todavía están en Europa. Así que esta es la enfermedad de la granulomatosa crónica. Realmente es un tema muy corto. Listo, doctor. De todo. Muy bien. Bien, es que he tenido pacientes, afortunadamente se los queda en agenda. Bueno, pues sí hay que sospecharlo, ¿no? La prueba de rodamina sí nos ha tocado no hacerlo, pero finalmente en un servicio donde hay inmunoalergias es no hemos tenido que trasplantar a nadie, ¿verdad? No, con esta patología, pero sí era una pequeñita, creo que tenía como 2, 3 años, que se la vivía haciendo accesos a todos los niveles. Incluso uno de pánico, que fue que en todo momento la puso un poco más complicada su estado de salud. Y eran desde abscesos en encías, desde abscesos en, les digo ese hepático fue severo, pero la niña se hacía, se sacaba los parásitos, y ahí mismo se le hacía el absceso. Entonces, pues ya que hicimos la búsqueda, pasó que Ah, Le estaba preguntando a Said que si aquí vacunan contra BCG. sí, sí A los vacunamos. neonatos. Sí, es de esta enfermedad. Se recomienda que reciban todas las inmunizaciones excepto la BCG. Claro, porque como nosotros los ponemos justo, o sea, el niño nace y lo Sí, aquí también, vacunamos sí. de BCG. Ni chance le damos y hacen BCG y hacen linfadenopatías por Mycobacterium bovis. Así es. Aquí ¿Ustedes también. han trasplantado allá en esta entidad? Uno, sí, trasplantamos un bebé de 3 meses, no bien, porque era un niño que ya se había infectado bastante, o sea, ya no lo remitieron que se había infectado muchas veces y venía con una aspergilosis.
Entonces, 3 meses? no, o sea, 3 meses lo diagnosticaron Ah, y cuando llegó a nosotros tenía ya 1 año. mm, Y ya había hecho muchas infecciones y llegó con una aspergilosis, se trató en teoría la aspergilosis, se trasplantó y después de que se trasplantó hizo una hemorragia pulmonar y todos los antibióticos, todo, vimos de todo y resulta que era una aspergilosis mágica y no post-trasplante. Sí, Buenísimo. sí. Sí, pues bueno. Muy bien, Said, de acuerdo. ¿Y cuál es el siguiente tema? ¿De acuerdo? Es Soy yo, ¿no? Sí. Sí. Yo soy yo, ¿no? síndrome de deficiencia de... Yo tampoco. Bueno, ahorita vemos el programa. Ok. ¿Dudas, comentarios, chicos? ¿No? No sabe qué dice ahí. No, no, Eso no. es deficiencia de nat, no. Hay acceso.